Buenas y santas, queridos hermanos, volvemos a encontrarnos de nuevo en esta reflexión del Evangelio del día. Quien te habla, el Padre Fabián Castro, hoy con un tema muy interesante. ¿Qué expectativas tenemos acerca de la persona de Jesús? Así es. ¿Qué expectativa tenemos? Y el Evangelio nos cuenta una aparición de Jesús resucitado esa misma tardecita del domingo a dos discípulos que lo conocemos como los discípulos de Emaús. Allí en el Evangelio, que es más largo que este pedacito que está aquí, está en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el capítulo versículo 13 al 35, nos habla de un pequeño diálogo frente a este extraño que se han encontrado estos desilusionados discípulos que no lo reconocen, y entonces Jesús, viendo que estaban charlando, que estaban tristes, les hace esa pregunta. ¿Qué comentaban? Ellos se detienen con el semblante triste y entonces le dice: vos sos el único forastero que no sabe lo que ha pasado esta semana. ¿Qué cosa?, les pregunta Jesús. Y entonces ellos le responden algo muy, muy, muy importante, y eso que le responden tiene que ver con las expectativas que ellos tenían y cuáles eran sus propias expectativas. Les dice, bueno, lo referente a Jesús, el Nazareno. Ese fue un gran profeta, poderoso en obras, palabras, delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para ser condenado a muerte. Y entonces dice, nosotros esperábamos que Él fuera el que librara a Israel. Entonces cuentan que ha pasado 3 días, ya en esos 3 días algunas mujeres los desconcertaron porque fueron de madrugada al sepulcro, no hallaron el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se había aparecido unos ángeles diciéndole que está vivo, pero algunos de ellos fueron al sepulcro y no encontraron a nadie. Y entonces viene la respuesta de Jesús. Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? Y acá nos llama la atención justamente de manera muy profunda lo que dice Jesús. Duros de entendimiento. ¿Y qué significa ese duros de entendimiento? Ustedes no entienden y no comprenden porque se han creado expectativas falsas. Ellos mismos lo dijeron. Nosotros esperábamos que hiciera esto, que hiciera esto, que hiciera aquello. Vieron esas expectativas que a veces solemos nosotros tener frente a la realidad. Y claro, después nos encontramos con la realidad y la realidad va por otro lado. Y entonces nos desilusionamos de lo real porque vivimos en un mundo ilusorio. Y ellos vivían en el mundo ilusorio del Mesías triunfante, del rey que iba a conquistar todo con el poder de las armas. Mesías glorioso. Y se encontraron con el siervo sufriente de Yahvé, que con dolor había muerto en la cruz. Los desconcertó esa realidad. Y ahí estaba Jesús resucitado. Sin embargo, ellos no podían verlo presente en su vida porque sus ojos estaban cegados por la ilusión de la propia imaginación. Y qué importante para nosotros es esto también hoy.
¿Cuántas veces tenemos frente a la persona de Jesús determinadas cuestiones que tienen que ver con aquello que nosotros nos imaginamos que Él tiene que hacer en nuestra vida? Sí, Señor, si vos tenés poder y sos en verdad el Rey de Reyes, el resucitado, el que está sentado a la derecha del Padre, vos vas a tener que levantar tu dedo y decirle a mi vida que se acabe todo mal, toda enfermedad, que sea próspero, que esté colmado de bendiciones materiales, que no padezca ningún mal de nada. Solemos tener estas visiones mágicas frente a la persona de Jesús. Y Jesús sale a nuestro encuentro también hoy, con su palabra que les explica a los discípulos, y entonces ellos se les cae la anteojera de la ilusión y se encuentran con la realidad de la revelación. Es tiempo de volver nuevamente a encontrarnos con ese Jesús vivo, con ese Jesús revelado, con ese Jesús que es Señor, que camina junto conmigo, pero que también me invita a tener un proceso de conversión a su palabra, a dejar la ilusión, a encontrarme con la realidad, a dejar de ser cabeza dura, a dejar que la palabra entre dentro de mi vida, y entonces voy a tener esa experiencia final. Llenos de alegría, lo reconocieron al partir el pan real, presente, y fueron a compartir esa buena noticia. Simplemente ¿por qué? Porque abrieron su cabeza a la realidad, a la palabra. Y ese es el desafío también de hoy. Y la gran pregunta, ¿vos te animás a abrir tu cabeza y dejar que Jesús entre tal cual es?